Feliz día. Le damos gracias a Dios por el milagro de la vida y le suplicamos que nos dé su sabiduría para entender su palabra. Amén. Continuamos con la cuarta parte de la introducción al Nuevo Testamento, en donde dice: ¿podemos creer lo que dice el Evangelio? Lo anterior basta para que entendamos lo siguiente. Aunque los evangelios fuesen 10 veces más largos de lo que son, no podrían ofrecer más que una selección de los hechos y gestos de Jesús. Cada uno de los evangelistas escogió esos hechos y dichos de Jesús y los expresó a su manera, teniendo en cuenta a sus lectores. Los presentó siguiendo un orden que le parecía el mejor y juntó hechos que tuvieron lugar en distintos momentos. Sobre todo, las miles de discusiones sobre detalles no deberían de ocultarnos lo esencial, que el Evangelio es una creación excepcional y única de la literatura de todos los tiempos. Por un lado, cualquier comparación con los demás escritos de su época revela un contraste impresionante. En el Evangelio todo es sencillez y sobriedad. En los otros escritos, ya sea cristianos o no, destaca lo maravilloso, lo complicado y todo lo que no tiene los pies sobre la tierra, incluso lo que en escritos cristianos inspirados, como en la carta de Judas. Pero además, la riqueza humana del Evangelio es tal que uno se pregunta, ¿qué ceguera ha llevado a los administradores de nuestra cultura a sacarlo de los textos escolares y universitarios para poner obras infinitamente menos interesantes? No basta decir que el Evangelio ha sabido resistir a la crítica moderna, aunque haya sido examinado con lupa como no se ha hecho con ningún otro libro, sino que además hay que recalcar simplemente que deja exhalar su perfume de verdad cada vez que somos capaces de abrirnos a él. Los que dudan. Son muchos, sin embargo, los que ponen en duda el testimonio de los evangelios, a veces porque creen ver en ellos algunas contradicciones y más habitualmente porque les parece imposible aceptar la divinidad de Jesús. Aunque se quiera ser objetivo, es imposible estudiar el Evangelio con imparcialidad, pues cuestiona toda nuestra vida, y no solamente nuestras ideas sobre tal o cual punto. Si compartimos la fe de los apóstoles, no nos será difícil aceptar el libro sagrado, permaneciendo en una postura crítica. Pero si no cumplimos con las condiciones que permiten ver a Dios, solo sentiremos incomodidad en tanto en cuanto nos encontramos el medio de reducir los testimonios del Evangelio a la medida de nuestra razón. Esto quiere decir que no cuestionará nuestras certezas. Por eso muchas personas que cuestionan el Evangelio buscan 1000 razones para negar lo que trastorna, el testimonio del Evangelio sobre Dios hecho hombre, un Dios que trastorna y que resucita a los muertos. Incluso entre los creyentes no faltan los que niegan sistemáticamente que Jesús haya realizado auténticos milagros. Esto se debe tal vez a que dichas personas pertenecen habitualmente a ambientes y países acomodados, formados en una cultura cientificista que solamente cuenta con los recursos humanos para solucionar todos los problemas. Ahí poco se espera de Dios y tampoco Dios multiplica sus milagros. En consecuencia, hacen el razonamiento siguiente: si ahora no puedo ver cosas parecidas a las del Evangelio, ¿cómo voy a creer que sucedieron entonces? Todo sería diferente si participaran en una iglesia pobre y fueran testigos de las constantes intervenciones de Dios en favor para los que solamente esperan en Él. Algunas objeciones. Para negar los testimonios de los evangelios, muchos de los que los objetan echan mano a 3 argumentos. Primero, los evangelios no son obra de un testigo que empeñe su palabra, sino que reúnen testimonios de varios testigos. Son una literatura popular en la que se puede encontrar todo, menos la certeza histórica. Segundo,
Los evangelios fueron al comienzo escritos destinados a la catequesis y enseñanza del pueblo cristiano. Los hechos que cuentan están orientados a apoyar la enseñanza que se da. No preguntemos si realmente Jesús caminó sobre el mar. El hecho se cuenta para mostrar que Jesús tiene poder divino. Tercero, los evangelios se escribieron muchos años después de la muerte de Jesús, cuando la imaginación popular ya había aureoleado su persona y cuando la Iglesia ya había adaptado su mensaje a las necesidades de su gente. Por tanto, no nos dan a conocer la realidad de Jesús, sino la fe de la Iglesia del primer siglo. Pero, ¿y los apóstoles? Ellos habían sido los testigos de Jesús y su función era la de quedar como sus testigos oficiales en la Iglesia. Ellos sabían lo que había sucedido realmente y callaban mientras la gente deformaba la historia de Jesús. La garantía del Evangelio está en la misma estructura de la Iglesia Católica. Esta tenía una jerarquía respetable, a quien le correspondía la última palabra sobre el contenido de la fe y que no aceptaba que se lo tocara. Ver Timoteo, Tito y la segunda carta de Pedro. Los 4 evangelios no fueron una creación popular a partir de leyendas y de palabras escuchadas y deformadas, de milagros en parte inventados para justificar lo que se decía de Jesús. Los evangelios han salido de la tradición de los apóstoles y la Iglesia lo retuvo porque reconocía en ellos esa tradición. En aquellos mismos años se escribieron otros evangelios: Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, Evangelio de Nicodemo, Protoevangelio de Santiago. Pero la Iglesia no les dio crédito porque veía en ellos hechos fabulosos o con orientaciones teológicas que no se ajustaban a la enseñanza recibida de los apóstoles. El hecho de que los evangelios se escribieran para la catequesis no significa que la historia fue adulterada, para convencer mejor a los oyentes, como si los hechos no fueran suficientes para hablar a los que saben entender. Y los apóstoles de Jesús, formados por él, ¿no iban a tener la honradez elemental para respetar la verdad? Se ha dado mucha importancia a los moldes literarios que se usan para contar los hechos. Como varios milagros se cuentan conforme al mismo esquema, algunos estudiosos concluyen que todo es ficticio. ¿No sería más sencillo pensar que los hechos y milagros se contaron conforme a ciertos moldes que permitían enseñarlos y memorizarlos con más facilidad? Hoy mismo escuchemos a los que han sido testigos de algún milagro. Su relación se ajustará espontáneamente al mismo orden. Otro caso típico es el de la Anunciación de María. Lucas la relata imitando páginas antiguas referentes al nacimiento de Ismael y Sansón, y algunas personas se apresuran a decir, puesto que Lucas imitó el estilo de relatos legendarios, es que su relato también es leyenda. La virginidad de María y el anuncio del ángel no son más que ficción y solamente pretenden celebrar la divinidad de Cristo. ¿Por qué buscar explicaciones tan extrañas? Lucas y sus contemporáneos tenían estas páginas antiguas por históricas. Imitó su estilo para recalcar que también el nacimiento de Jesús se inscribía en la historia sagrada. Lucas contó los hechos en los que estaba fundada su propia fe. Si estos hechos no hubieran sucedido, tampoco él hubiera creído. Así pues, cuando hayamos acabado de escuchar, estudiar y sopesar las razones, habrá que volver a lo que Jesús afirmó fuertemente. La fe es un don de Dios y nadie va al Hijo si el Padre no lo ha traído. Leer el Evangelio, meditarlo, confrontarlo con nuestra realidad es una prueba en la que nos comprometemos totalmente. Si queremos que nos atraiga un poquito más, miremos lo que Dios ha hecho en los que han creído, los que son llamados o podrían ser llamados santos. Si estamos en la duda, oremos. Aquí finalizamos la introducción al Nuevo Testamento.
Que tengas un feliz día. Bendiciones.